¿Cómo están? Hola, mamis, ¿cómo están? Muy buenas noches para todas. Eh, Soy la doctora Karen Rivas, soy médico pediatra y junto con la licenciada Luz vamos a desarrollar este taller de alimentación complementaria de nuestros bebés de 6 meses a 1 año. Ahorita voy a entrar, a ver, En estos lugares, en este caso, como no quisiera tener una. denme un minuto, por favor. A ver, mamis, vamos a empezar ahora. Denme un minuto. Mm, Listo. Ok. Listo, mamis. Un placer podernos encontrar a través de este medio. Soy la doctora Karen Rivas. Soy, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Sí, sí A se le ver. escucha, doctora. Muchas gracias, mami. ¿Cómo están? Mucho gusto a todas las mamitas. Un placer de poder encontrarnos con ustedes a través de este medio. Soy la doctora Karen Rivas. Yo soy médico pediatra. Tengo una certificación en alimentación complementaria junto con la licenciada Luz Quevedo. Y mediante este taller, lo que queremos es transmitirles a ustedes todos los conocimientos acerca de una alimentación complementaria saludable, toda la información que ustedes necesitan saber, acompañado obviamente acompañarlas en este proceso a través del seguimiento que les damos a través del WhatsApp, de todas las preguntas que ustedes puedan hacer, nos pueden enviar las fotos de sus bebés,
alimentándose o enviando el platito para poder ayudarles. Recuerden que esto es un proceso nuevo para ustedes, quizás para las mamitas que son primerizas es todo un reto, hay muchos temores. Siempre lo hablamos con mis mamitas en las consultas, ¿no? Hay muchas dudas, muchos temores y vienen los comentarios, ¿no? Del abue, de las tías, ¿no? Las propias experiencias que han tenido cada una de ellas. Pero es importante, mamis, que ustedes aprendan por su cuenta y no y bajo los conceptos adecuados, ¿no? Con la información adecuada, validada, certera, científica, por decirlo así, porque muchas me pueden decir, doctora, puedo encontrar mucha información en las redes, sí, claro que sí, pero lamentablemente mucha de esa información no es adecuadamente científica o adecuada para algunos bebés. Y la distribución de los alimentos o los grupos de alimentos a veces no son las adecuadas, ¿no? Y es importante que ustedes sepan todo esto, ¿no? En esta primera parte del día de hoy hablaremos de todos los conceptos, que sí, que no, que deben darle, que no, qué cosas deben tener para la alimentación complementaria y todas las dudas que vamos a ir resolviendo con ustedes en la ponencia, además de las preguntas que ustedes puedan tener. No se cohíban de hacer preguntas, pueden hacerlas todas las que ustedes deseen y en la parte práctica la licenciada conversará con ustedes para reforzar todos estos puntos y ver la parte práctica de los cortes y demás, ¿ok? Recuerden que esto es un proceso de adaptación de sus bebés hacia una etapa diferente. Cada bebé responde de forma diferente. Muchos bebés que el primer día nada más reciben pues apetitosamente todo lo que ustedes esforzadamente han hecho para él, pero otros no. Y a veces eso es una preocupación y un temor. Y recuerden que todas las sensaciones que ustedes tengan, todas las preocupaciones que ustedes tengan, todo lo que ustedes puedan emitir de ustedes, sus bebés lo van a percibir, ¿no? Entonces, esa percepción de bebé, sus temores, miedos, preocupaciones, pueden hacer que esto también no sea tan bonito en el proceso de algunos bebés. Así es que es importante siempre, como se los he dicho, mantener la calma, estar tranquilas y experimentar de forma bonita y disfrutar de esto, que es lo más importante, ¿ok? Entonces, hablaremos de la alimentación complementaria. Es importante que ustedes sepan qué es la alimentación complementaria, porque muchas veces la mamita viene y me dice, bueno, doctora, ya que mi bebé toma lactancia mixta, ahora que va a iniciar a comer, supongo que bajaré las tomas de fórmula o le daré menos tetita y eso es falso. ¿Por qué? Porque la alimentación complementaria es lo que su nombre nos dice, es un complemento del alimento principal de nuestro bebé, que es o la lactancia materna exclusiva o la lactancia materna más fórmula, que es la mixta. Entonces, debemos saber eso específicamente, porque después siempre tenemos problemas en la consulta, cuando a veces el bebé no cumple en ganar lo suficiente, muchas veces por estos conceptos, ¿no? Entonces viene el agua y le dice, yo, ya que el bebé ya come, hay que darle menos fórmula, ¿no? Y recuerden que no es así, mamis, ¿ok? La alimentación complementaria es un complemento a a la alimentación principal, que es la lechecita materna y o fórmula. Nunca sustituye esto. Ustedes van a seguir dándole la leche como siempre. Recuerden que la alimentación complementaria es un proceso de adaptación a los alimentos y es importante que ustedes sepan que esto va a marcar los hábitos alimentarios de sus bebés durante toda su vida. Si a alguna de ustedes no le gusta alguna verdura, si a alguna de ustedes no le gusta alguna fruta, si a alguna de ustedes no le gusta algo en específico, justamente es porque nuestros padres, y me incluyo en esto, han fallado generalmente en nuestros hábitos alimenticios durante nuestra alimentación complementaria y durante toda nuestra infancia y han hecho que seamos selectivos para comer. ¿Por qué? Porque muchas veces siempre han limitado nuestra alimentación a las sopitas, a las mazamorritas o a darnos de comer las mamitas, ¿no? Nunca nos permitían experimentar. ¿No? Entonces, mientras más texturas y sabores hagan probar a su bebé, más completa será su alimentación en el futuro. Siempre se los digo, ustedes están trabajando para el futuro de sus bebés. Yo puedo tener un bebé gordito, full leche materna y fórmula sin dar alimentación complementaria, por supuesto que sí, pero eso no es lo adecuado, porque eso me va a colar problemas más adelante de lenguaje, sensoriales, de conducta
y problemas de hábitos alimentarios. Entonces es importante, mamis, que recuerden este proceso que marca mucho en la vida de sus bebés y ustedes deben de saber esto, ¿sí? ¿Cuándo iniciar la alimentación complementaria? En la mayoría de bebés lo vamos a iniciar a partir de los 6 meses de edad, nunca antes de los 4 meses, ¿ok? Siempre recuerden eso, a pesar de que ustedes vean a sus bebitos, muchas familias, doctoras, se están antojando, miren cómo su boquita hace ese movimiento de querer, ¿no? Los tíos, la abuela dice, mira, se antoja de lo que comemos. A veces cometemos el error de empezar antes y experimentar con cosas inadecuadas, quizás de nuestro propio alimento para darle al bebé, a veces sobre todo por las sopitas, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado con esto, ¿ok? No se da antes. ¿Por qué? Porque en nuestro país existe una alta tasa de anemia que puede condicionar que si iniciamos antes, esto se exacerbe más, porque recuerden que siendo la leche materna el alimento principal, es el que más aporte de hierro da. Por eso, mientras tengo una mami anémica, tendré bebé anémico, ¿ok? Entonces, debemos saber eso. Si alguna de ustedes tiene un bebé prematuro, esto lo evaluamos en la consulta y definimos el tiempo. Muchos bebés prematuros lo hacen a los 6 meses de edad cronológica, sí, otros tardan un poquito más. ¿Y qué debo saber? Que la alimentación complementaria es una alimentación perceptiva. Es una práctica que implica la relación positiva entre el bebé y ustedes durante la alimentación, ¿no? Debemos de comprender las señales de nuestro bebé cuando empezamos la alimentación, es decir, identificamos y respondemos a las señales de hambre y saciedad cuando bebé tiene hambre y cuando bebé ya está saciado. Lo alimentamos despacito, pacientemente, sin forzarlo, dejándolos experimentar con la comidita en las diferentes formas, colores, texturas, métodos y combinaciones. Por eso no existe un método mejor que otro. Generalmente todos los métodos se complementan. Minimizamos las distracciones durante las horas de comida, no celulares ni pantallas cuando bebé está comiendo. Es importante compartir incluso la mesa familiar con bebé, si es que fuese, perdón, si es que ustedes pueden hacerlo, sería genial, ¿no? Que compartan la mesa todos los integrantes de la familia con bebé para lograr sus hábitos de alimentación, mantener el contacto visual, siempre miramos a los ojitos a nuestros bebés cuando lo estamos alimentando y tratamos de concentrarnos en ese proceso, ¿ok? Estos principios harán que sus bebés puedan recibir de forma adecuada los alimentos. Entonces, en el checklist de los hitos del desarrollo, es importante que ustedes lo conozcan, sí, porque tenemos incluso a veces pequeños que tienen cierto retraso en el desarrollo que debemos evaluar antes de iniciar la alimentación complementaria. ¿Ok? Primero es que debemos identificar que hay interés en los alimentos. Ustedes eso, uff, ya se dan cuenta incluso desde un poquito antes, ¿no? En la parte motora gruesa es que ya bebé sostenga la cabeza, ¿ok? Que es importante y ustedes recuerden que solo nuestros bebés lo obtienen a los 3 mesecitos y obviamente que controlen la cabeza y la espaldita o el tronco con apoyo, no necesariamente al 100% sin apoyo, pero sí con apoyo, ¿ok? Y en la motora fina es que desaparezca el reflejo de extrusión. ¿Qué es el reflejo de extrusión? Es cuando nosotros ofrecemos, por ejemplo, en la foto, la comida bebé y él logra mover la comidita hacia el fondo de la boquita y luego poder comerla. El reflejo de extrusión natural que va a ir perdiendo es cuando le meten crum, bota con la lengüita el bebé, ¿no? Entonces, este proceso de ofrecerle va a ir quitando este reflejo de extrusión de forma progresiva para que el bebé siga aceptando más alimentos, ¿ok? ¿Qué debemos saber? Es que debemos tener una silla ergonómica, ¿ok? Existen, esta es una de las sillas que podemos recomendar, más que por la marca, es por las características, ¿no? Una mesa cercana a bebé que le permita manipular su comidita y tener en contacto un posapiecito. Algunos tienen otros incluso que se adaptan, unas que son de Madrid también que se van adaptando de acuerdo a la altura de piecito de bebé, ¿no? Que le permita tener una pisada firme acá, ¿ok? Que sea regulable, que tenga cinturones que le permitan posicionar bien a bebé
¿ok? Y una altura adecuada para poder ayudarle. Si es que ustedes ya tienen estas sillitas que son súper anchas, que creo que se convierten en escritorio y tienen varias funciones, mi sugerencia es que si es que hay mucho espacio entre la mesita y bebé, completamos con almohaditas, ya sea al costado o hacia adelante, hacia atrás, perdón, para que bebé pueda estar cercano a la mesita, ¿ok? Generalmente es lo que me suele pasar o a veces les regalan ya desde antes, ¿no? En cuanto a los insumos para preparar los alimentos, recuerden que los alimentos se recomienda sobre todo en cuanto a a los vegetales y algunas frutas es darlos al vapor, ¿no? Ahora, pueden tener ustedes una vaporera aparte y un procesador aparte, sí, no hay problema. Esta es una vaporera sencilla que pueden ponerlo encima de la olla y esta es una de tipo eléctrica, ¿no? El otro insumo va a ser o una licuadora o una batidora de mano, ¿ok? O una procesadora que ya cumple todas las funciones que antes les mencioné, como estas de Tommy Tipe o la de Aven, que te vaporean sin perder las características de los alimentos, te procesan, te licúan y te van permitiendo darle la consistencia e hidratación necesaria a la comidita de bebé. Otras son las cucharitas. Estas generalmente son cucharitas que les va a servir a ustedes de apoyo para poder apoyar en la alimentación así como lo está haciendo la mamita. Estas son las precucharas que les permite a bebé poder cogerlas por este manguito tiene ciertas rugosidades y poder embocar acá los alimentos. Y estas ya cuando bebés están un poco más grandes, casi llegando al año, que con un mango grueso que les va a permitir agarrarlo y llevarlo a la boquita ellos mismos. Otras cosas, los platitos que tengan divisiones y formas que sean visibles para los bebés, ¿ok? Los baberitos al inicio pueden usar este tipo, pero ya cuando crecen no los recomiendo porque a veces el bebé empieza a echar cosas acá y se distrae, ¿no? Y ya de estas que son de tipo más lisita serían más convenientes. Y en cuanto a los vasitos, lo ideal alguna sugerencia es esto. Existen otras marcas que le vamos a ir enviando a través del grupo que tienen, como ven, una base un poquito más corta que la parte de la boquita, más pesadita para que el bebé pueda coger y llevárselo y hacer movimientos de los músculos masticatorios de la cara y poder ir viendo su reflejo de deglución, ¿ok? Otro, y es importantísimo, mami, es la organización. Es importante que ustedes se organicen, porque si se van a poner a pensar el mismo día de qué voy a cocinar, no, van a darle lo mismo al bebé todos los días. Entonces, organizamos nuestros menús, sobre todo un fin de semana que de repente ustedes tienen más tiempito o apoyo de alguien más, y hacemos nuestro listado de compras sin exagerar en nuestras compras, ¿ok? Es importante que recuerden el lavado de manos porque así evitamos la contaminación cruzada con los alimentos de los otros integrantes de la familia, evitamos las infecciones intestinales, ¿ok? Recuerden todo el proceso de lavado de manos que hemos aprendido en toda esta pandemia. Desinfectamos las frutas y las verduras, mami, recuerden por favor, importante, este desinfectante que de repente muchas de ustedes lo usan de la marca Pillón o otras marcas que encuentran en los centros comerciales o en las tiendas de bebés que de repente ya lavan los biberoncitos o algunos insumos que tengan de bebé, ¿ok? Entonces es importante que ustedes utilicen estos desinfectantes para las frutas y verduras de sus bebés. Otra cosa son los frascos que debemos de separar adecuadamente los alimentos crudos, ¿no? Las tablas de picar, los platos, utensilios deben ser diferentes para todos los alimentos que van a utilizar para bebé. Ya, la cocción de los alimentos, recuerden que las carnes, los pollos, los pescados tienen que ser adecuadamente cocidos. En ellos no hay tres cuartos ni semicrudo que a veces los adultos suelen comer, ¿ok? Los pollitos, todo bien cocidos, el huevito también bien cocido, ya nada de pasado a medio pasar. Igual con la refrigeración, ¿ok? Y en nuestro refrigerador vamos a poner un ambiente adecuado para los alimentos de nuestro bebé, ¿sí? Es importante que lo sepan. Ustedes pueden congelar algunos alimentos, sí. La sugerencia siempre es dar alimentos del día, pero sí podrían congelar algunos alimentos. Por ejemplo, la sangrecita que van a comprar, el vaso,
¿no? Pueden ser congelados para poder ir preparándolos durante las semanas, ¿ok? Esto de acá son los tipos o métodos de alimentación, mamis, ¿ok? Es importante que recuerden, sí, empezamos con versión papilla en todos los métodos, sí, por supuesto que sí, empezamos con versión puré o papilla, como lo quieran llamar, pero recuerden que vamos a ir progresando en las texturas. No nos debemos quedar en el nivel uno, porque después vamos a tener problemas de adaptación del bebé y ustedes cuando lleguen al año van a tener un bebé que no quiera comer, que rechace todo y solo quiera versión pastito o purecito, ¿sí? Entonces, como ven, es progresivo la evolución de las formas o texturas que le vamos a alimentar a nuestros bebés. Pasamos de puré a pastoso, a grumoso, machacado, picado, trozos pequeños y trozos grandes, ¿ok? Recuerden que cada bebé avanza a un ritmo más o menos, o sea, pueden uno pasar rápidamente de acá a acá o demorar un poquito más, es progresivo, pero es importante que ustedes avancen, ¿sí? Avancemos en las texturas y formas. Este es el método tradicional. En el método Baby Led Weaning son cortes ya de que les permita a bebé cogerlo con la manito y experimentar al llevar a la boca el alimento por sí mismo, ¿no? En el caso de las verduras, generalmente van a ser al vapor, ¿no? Generalmente algunas frutas también como la manzanita o la perita la vamos a al vapor, pero otras tan suaves como el platanito, el kiwi, la palta, la papaya, se la vamos a dar enteritas. Y las proteínas obviamente siempre tienen que ir bien cocidas. Ambos métodos se complementan muy bien para que ustedes le permitan la experimentación a su bebé. Yo sé que hay ciertos temores en iniciar incluso a temprana edad este método. No le tengan miedo, por favor, ¿sí? Mientras ustedes supervisen la alimentación de bebé y le den el alimento en cocción adecuada, ustedes no van a tener ningún problema, ¿sí? Esto de acá ya son cortes para bebés de 9 a 11 meses. Como ven, son cortes pequeñitos, en cuadraditos chiquititos, donde bebé ya va a empezar a trabajar su pinza fina de coger esos trocitos y llevárselos a la boquita, ¿sí? El Bliss es la combinación de ambos, tiene las mismas características, tanto el método tradicional, lo importante es que bebé experimente con los alimentos, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes sepan esta información para poder nosotros ir con la primera etapa de los alimentos, mamis, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a empezar con igual. Recuerden que pueden ir ustedes planteando sus preguntas, ¿ok? Plantean sus preguntas y vamos a ir respondiendo al final de la ponencia. Hagan todas las preguntas que ustedes quieran hacer, ¿sí? Ahora vamos a ir con la fase de los alimentos en sí. Esto es importante en el sentido, mami, de que ustedes van a poder saber cómo distribuir los alimentos de su bebé, ¿ok? ¿Por qué? Porque recuerden que darle solo un tipo de alimentos a los bebés no le va a dar una alimentación o un plato saludable. Como ustedes ven, les presento un plato saludable en nuestros niños, incluso en los adultos, que incluyen las verduras, las frutas, los cereales que incluyen pues el arroz, la papa, el camote y las proteínas. El material de apoyo que tienen ustedes en la plataforma les va a permitir ver todo un grupo de alimentos que ustedes van a tener acceso para poder ir experimentando, mami. Lo más importante, más allá de que yo le pueda dar 100,000 recetas de qué darle una semana a su bebé, es importante que ustedes aprendan las bases de una alimentación saludable porque eso les va a permitir a ustedes poder preparar el alimento adecuado a sus bebés, ¿ok? Y saber cómo hacerlo, que es lo más importante, ¿sí? Entonces, esta lista, como ustedes ven acá, es el grupo de alimentos para nuestros bebés desde los 6 a 9 meses. Esto es el diplomado que hicimos junto con la licenciada Luz allá en Colombia
pero hay algunos alimentos que son propios de Colombia, pero por no decirlo, el 95% los van a encontrar acá en Perú, ¿ok? Son, como ustedes pueden ver, son 100 alimentos que en teoría deberíamos de introducir hasta los 9 meses. Ven la gran variedad de alimentos que podemos introducir a nuestros bebés. Obviamente vamos respetando las texturas o la presentación que estamos dando a nuestro bebé, ¿ok? No quiere decir que todo le vamos a dar versión papilla hasta los 9 meses, no, vamos aumentando las texturas y las formas y los cortes en nuestro bebé. Recuerden, mamis, que para nosotros decir que a un bebé no acepta un alimento por primera vez es que debemos exponerle entre 8 o 10 veces para ser aceptado, ¿ok? Recuerden que por naturaleza propia del ser humano, el ser humano es más propenso a aceptar cosas dulces en su mayoría y el sabor umami que lo transmiten las proteínas, ¿no? El pollo, el pescado, que las cosas ácidas o agridulces en el caso de algunas verduras. Por eso es importante que no decaigamos cuando bebé le ofrezcamos una verdura por primera vez o algún alimento y lo rechace. Recuerden que podemos esperar hasta exponerlo 10 veces para decir que bebé lo acepte, ¿ok? Entonces debemos saber que debemos introducir 5 alimentos nuevos por semana. Entonces, en este listado tenemos el listado de, ay, perdonen, el listado de los cereales, el listado de las frutas, el listado de las verduras y el listado de las proteínas. En el listado de los cereales, como ustedes ven ahí, tenemos pues la avena, la quinoa, la cebada, el arroz, la papa, el camote, la yuca. ¿Ok? En las frutas, todas las frutas que ustedes conocen, no solo platanitos, ni manzanitas, ni perita, mami, podemos darle todas las frutas que conocemos. Las verduras también todas, ¿ok? Espárrago, espinaca, coliflor, brócoli, berenjena, apio, acelga, todo lo que ustedes, tomatito, zanahoria. Y en las proteínas tenemos todo lo que es el higadito de pollo, el huevito, la lenteja, el pescado, el pavito, el pollo. ¿Ok? En cuanto al queso, en cuanto al aporte proteico, generalmente es lo que vamos a ofrecer a partir de los 9 meses. Por eso es parte de las pautas que ustedes van a conocer, igual que los derivados lácteos, ¿sí? Que lo introducimos a partir de los 9 meses. Entonces, vamos a empezar con la introducción de los alimentos en nuestro bebé. Este es un ejemplo, mamis, ¿ok? Para todas aquellas que van a empezar la alimentación complementaria, entonces les voy a explicar cómo es que vamos a empezar o vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar, no sé, este lunes inicia nuestra primera comidita de nuestro bebé. Entonces, ¿qué decimos, no? Vamos a introducir los 4 grupos de alimentos en esta primera semana, es decir, nuestro bebé va a conocer 4 alimentos por semana. Y al finalizar el mes va a conocer 20 alimentos, donde ya a ustedes les va a permitir poder hacer combinaciones de un plato saludable en cada tiempo de comida. Ahora se los voy a explicar, ¿no? Por ejemplo, el día lunes decimos, hoy voy a introducir un cereal. El orden, pueden ustedes, el que deseen, si quieren empezar con fruta, fruta, si quieren empezar con cereal, cereal, verdura o proteína. Eso lo deciden ustedes. Esto es un ejemplo nada más. En la semana 1 decimos, bueno, hoy voy a empezar con un cereal, en este caso sería avena, ¿no? Entonces, quiero prepararle avena a mi bebé, entonces le voy a preparar avena. Le puedo dar 1, 2 o 3 tiempos de comida, eso ustedes lo deciden, ¿no? Desayuno, almuerzo y cena, desayuno, avena, almuerzo, avena, cena, avena. Las cucharas que me quiera recibir bebé, 1 cuchara, 2 cucharas, 3 cucharas o más, lo decide bebé. ¿Ok? Entonces probamos, le damos un día de avena completo, no pasó nada, no creo ninguna respuesta alérgica, genial, ya ganamos la avena. Viene el segundo día. Recuerden que este tiempo de experimentación no es para poder atosigar a bebé de combinaciones de alimentos, sino experimentar con él estos nuevos alimentos, ¿ok? Entonces, yo le doy por primera vez su frutita, una frutita que yo elija, no sé, una manzana al vapor. Entonces le doy, y si quiere, en versión papillas, para empezar esta versión, igual con la avena, ¿no? En versión papilla, bien húmeda, ¿no? Si quieren pueden diluirlo con un poco de leche materna, no se hagan problemas.
En cuanto a la frutita igual, puedo poner al vapor mi manzanita y la trituro y se la doy a bebé. Entonces lo ofrezco en el desayuno, en el almuerzo y la cena. Y genial, ya gané un cereal, ya gané una fruta. El día 3 puedo combinar, ¿no? En el desayuno combino mi avena con mi frutita y se lo ofrezco en el desayuno. Si quieren vuelven a repetir en el almuerzo y la cena o solo le dan desayuno y cena, no se hagan problemas, ese primeras semanas es así, ¿ok? El cuarto día digo, bueno, hoy voy a introducir zanahoria y mi verdura a introducir es la zanahoria. Igual pongo al vapor mi zanahoria y se la ofrezco en los tiempos de comida que yo decida en la cantidad que quiera beber. Y lo mismo con la proteína. Y para el fin de semana, o sea, para el sábado y el domingo, ya podría yo poder preparar un alimento, un plato completo para el desayuno, ¿no? Por ejemplo, en el desayuno quiero combinarle su frutita con su cereal y le doy de repente cortes largos de zanahoria al vapor para que el bebé experimente. En el almuerzo le doy el higadito que quise introducir, que ya introduje y todo bien con su zanahoria aplastadita, con un poco de lechecita materna o fórmula si quieren, se la doy a bebé en el almuerzo así y con su manzana también aplastada al costadito. Y en la cena puedo darle avenita combinada con manzanita, con cortes de zanahoria y si quieren el higadito también. Entonces ya puedo ir construyendo de a poco con estos alimentos ganados. En la segunda semana igual gano otro cereal, otra fruta, otra verdura y otra proteína y ya voy logrando más platos completos hasta que a fin de mes voy a lograr cuatro de cada uno y ya para el otro mes estoy preparada y lista para armarle todos los alimentos, las combinaciones importantes para bebé que les voy a comentar a continuación. Recuerden, mamis, que nuestros bebés deben de recibir alimentos ricos en hierro por lo menos 3 veces por semana o 6 cucharitas a la semana. Ya saben que el hierro lo encontramos en el hígado de pollo, en el hígado de res, en la sangrecita, el vaso, que son buenas fuentes de hierro, ¿ok? También debemos darle una buena fuente de alimentos ricos en DHA, o sea, omega 3, omega 6. Para eso debemos consumir pescaditos, truchitas, salmoncito, ¿ok? 3 veces a la semana de preferencia cuando ya hemos logrado todos los alimentos, ¿ok? Entonces recuerden esto que es importante para el neurodesarrollo de sus bebés. ¿Ok? ¿Qué son los alimentos alergénicos? Son todos aquellos alimentos potencialmente alergénicos que debemos introducir uno a la vez para poder ver, ¿no? Obviamente si, sobre todo si yo sé que como mamá soy más alérgica o he desarrollado una alergia a un alimento, debo ir obviamente alimento por alimento, ¿ok? Es importante que ustedes sepan, mamis, que esos alimentos deben sí o sí ser introducidos antes del año. Si ustedes demoran la introducción de esos alimentos, créanme que si ustedes tienen mucha carga alérgica, como la mayoría de niños va a desarrollar toda la marcha alérgica que es las dermatitis atópicas, las rinitis alérgicas, incluso el asma, ¿ok? Entonces, mientras más temprano ustedes expongan al bebé a estos alimentos alergénicos, van a reducir la sensibilización alérgica y van a disminuir el riesgo de complicaciones alérgicas o atopías de rinitis, asma o dermatitis, ¿ok? Con el gluten también aplica para todos los niños con o sin riesgo de enfermedad celíaca. Debe realizarse antes del año de edad, ¿ok? Entonces deben recordar que todo esto debe ser obviamente valorado y evaluado para que ustedes no tengan ningún problema. El huevito le damos bien cocidito, nada de término medio ni pasadito, ¿ok? En cuanto al maní, le damos en forma de mantequillas, ¿ok? Los mariscos pueden utilizar la pulpita del alimento sin ningún problema, de los camaroncitos, ¿no?
de todos los mariscos en general, todo lo que es frutos secos, nueces también en forma de mantequilla, lo que es el trigo en forma de pancito que ustedes mismas pueden crear, ¿ok? El pescadito, la recomendación es utilizar pescados pequeños como truchita, salmón, porque van a disminuir obviamente el riesgo de cualquier sustancia que pueda absorber en el mar un pescado mucho más grande, ¿ok? Y los derivados lácteos a partir de los 9 meses, ¿ok? Es importante, mamis, que ustedes vean este cuadro, ¿no? Cuando bebés son menores de 6 meses, su alimento principal es la leche materna o la fórmula. Cuando empezamos la alimentación complementaria es un 70-30, 70 de materna, 30 de alimento. Por eso es poquito el aporte que le va a dar la comida. Por eso no suple absolutamente nada en la alimentación. Pero al año es al revés. Por eso tienen ustedes desde los 6 meses hasta el año para lograr que su bebé se alimente de forma adecuada y se exponga a todas las texturas para que cuando llegue al año ustedes no tengan ningún problema, ¿ok? La distribución de los alimentos, como pueden ver, es nutritiva y balanceada, que debe llevar una fruta, una verdura, un cereal y una proteína. Eso siempre ténganlo en su cabecita. ¿Ok? Entonces, mamis, una vez que ya hicimos todo lo del mes de introducir los grupos de alimentos, la forma de cómo ustedes van a ofertar los platos es así: desayuno, almuerzo y cena. Siempre me pregunta, doctora, ¿cuántos tiempos de comida son? 3 veces. Le ofertamos luego ya de haber ganado todos los grupos de alimentos, ofertamos desayuno, almuerzo y cena. En el desayuno, ¿qué le vamos a ofertar? Un cereal, una verdura y una fruta. En el almuerzo y la cena, que tiene las mismas características en nuestros bebés, le ofertamos una proteína, un cereal, una verdura y una fruta. La cantidad proporcional de cucharitas son 3 en el desayuno, 4 en el almuerzo y 4 en la cena. ¿Ok? Entonces, esto de acá es proporcional y progresivo, mamis, ¿ok? Obviamente que van a haber tiempos de comida donde el bebé quizás les coma 3, 4, 5 o 1 o 2 cucharas, pero por eso la alimentación es un complemento, ¿ya, mamis? Esto de acá es una distribución ya de 7 a 8 meses, donde la cantidad de cucharas va aumentando. Como ven, el desayuno ya son 4 cucharas, en el almuerzo también y en la cena también. De bebés de 9 meses a más, también aumentamos las cucharitas. Como ven, 6 cucharas en el desayuno, 8 en el almuerzo, 8 en la cena. ¿Ok? En los alimentos de 10 a 11 meses ya aumentamos un gran grupo que son las grasas buenas. En este caso, por ejemplo, las mantequillas, ¿no? Que las introducimos también más o menos a partir de los 10 meses. La mantequilla de maní, la mantequilla de almendras, ¿ok? Los pistachos en forma que los bebés lo puedan comer, las semillitas de chía, las semillitas de girasol, ¿no? Pueden implementar el aceite de girasol, el aceite de coco ya en sus preparaciones. Recuerdan que antes, para las preparaciones de algunos alimentos, ustedes van a utilizar el aceite de oliva extra virgen de frasco de vidrio para hacer sus otras preparaciones. Ok, eso es importante que lo recuerden. A partir de los 10 a 11 meses aumentamos entonces una comida adicional que sería el refrigerio de la mañana, donde ya podemos introducir este alimento de grasita natural con un cerealcito, y si quieren le pongo adicionar una frutita más, no habría problema en eso. Las cantidades de cucharas obviamente van aumentando: 6 cucharas en el desayuno, 2 en el refrigerio, 8 en el almuerzo, 8 en la cena, ¿sí? A partir del año ya todo cambia, son ya 5 tiempos de comida, tanto el refrigerio de la mañana como el refrigerio de la tarde. Es importante que ya a partir del año se introduzca la leche como tal, ¿no? En el desayuno, como ven acá, ¿sí? Entonces, el arte de cocinar, que obviamente se les da mucho a las mamitas porque experimentan muchas formas de preparación de sus bebés, es importante que mientras alimentos caseros preparemos con mayor afluencia, mejor vamos a alimentar a los peques, ¿ok? Entonces, es importante que ustedes preparen alimentos caseros que les permita la aceptación de todas las formas de preparación de sus frutas y verduras en edades posteriores.
¿ok? Preparamos de forma adecuada para evitar deficiencias o excesos de energías y nutrientes. ¿Qué significa esto? Si ustedes preparan una verdura, es mejor ofrecérselas en vapor que sancochadas en la sopita. Por eso las sopitas, por más que ustedes me hagan hervir 100 cabezas de todo tipo de animalitos, nunca va a cubrir los requerimientos nutricionales del bebé y mucho menos así la adición en verduras porque las verduras pierden su contenido nutricional al ser hervidas, ¿ya? Recuerden que deben ser libres de azúcar y sales añadidas. Los aceites vegetales como el oliva extra virgen se agregan en pequeñas cantidades a las preparaciones de sus alimentos. Nunca excedan el tiempo de cocción de los alimentos porque van a alterar la composición de nutrientes. Y las verduras no deben de cocinarse por más de 5 minutos, como se los había dicho, y de preferencia es al vapor, ¿sí? La forma de preparación al vapor, horneado, salteado o hervido en el caso de algunas proteínas, ¿ok? Conservamos los alimentos en frascos estériles, ¿no? De tapas herméticas para poder guardar algunas cosas que ustedes necesiten por un tiempo corto. ¿Ok? ¿Qué alimentos no debemos introducir en los menores de un año? La leche entera de vaca. Ninguna forma de leche, mamis, en los menores de un año, por favor, ¿sí? Nada, ¿por qué? Porque bajamos el aporte de hierro, ¿ok? Incluso podemos ocasionar microsangrados intestinales a nuestros bebés y exacerbar la anemia si es que ya nuestros bebés lo tienen o conducir a anemia. Los derivados lácteos sí son diferentes, sí podemos introducirlo a partir de los 9 meses incluso, pero el yogur que vamos a recomendar va a ser un yogur natural, de preferencia el Danlac natural, que es lo que más ustedes tienen a la mano. Tengo muchas mamitas que incluso preparan su propio yogur. O el queso, que es un queso muy bajo en sal, pasteurizado, ¿sí? No yogures griegos ni frutados jamás porque tienen mucha carga de azúcares, ¿ok? No bebidas vegetales porque el contenido nutricional no es adecuado para nuestros bebés. No sal, mamis, por favor, no sal en las preparaciones porque uno altera el sabor de los alimentos y ustedes no van a poder hacer que sus bebés disfruten al natural el alimento tal cual es y van a influir en sus preferencias alimentarias, ¿ok? A partir de los 12 meses sí lo utilizamos solo en las preparaciones porque se supone que la dieta familiar debe ser baja en sal. El azúcar no, jamás de preferencia o a partir de los 2 años en algunos alimentos muy específicos. Ya el azúcar natural es el de las frutas. Recuerden que mientras más azúcar tempranamente le den, más desarrollo de caries dental van a tener, ¿sí? Los alimentos tampoco que van a introducir en menores de un año y no incluso hasta los 2 es la miel de abeja, jamás los jugos, por favor, evitemos por la alta carga de azúcares que tiene la miel por el riesgo de botulismo que hay en los niños, ¿sí? Jamás vamos a introducir alimentos en sus formas originales de las aceitunas, las uvas, arándanos, pasas. No que no deban consumir estos alimentos, es importante que lo tomen en cuenta, sino en sus formas naturales, ¿no? Por ejemplo, la uva, el arándano lo partimos en pedacitos pequeñitos o los trozamos para darle a nuestro bebé, no frutos secos como tal, sino mantequillas, no palomitas de maíz, jamás el pescado con espinas no, o sea, compramos pescadito que sean pulpitas y lo que le vamos a ofrecer, no alimentos duros como zanahoria y manzana, lo que hacemos es ponerlo al vapor, ¿no? O alimentos que formen una pasta espesa en la boca cuando se ofrecen como el pancito, no, galletas tampoco, ya, entonces es importante que lo sepan, ¿ok? El agua es algo importante que ustedes deben ofrecer a sus bebés. Recuerden que esto es parte de la adquisición de hábitos saludables de sus niños. Recuerden que es primero leche materna o fórmula, luego comidita y luego agüita, ¿sí? ¿Cuánta cantidad le voy a dar, doctora? Inicialmente a nuestros bebés de 6 a 8 meses le damos entre 1 a 2 onzas de agua después de los alimentos en los 3 tiempos de comida. Igual para los bebés de 9 a 11 son 2 a 3, de 12 a 16, de 3 a 4 y de 17 a más 4 onzas en todos los tiempos de comida. Esto va a crear hábitos saludables y solo agua, mamis, no agua de anís, no agua de frutas, no aguas de ningún tipo, agua sola, ¿sí?
es importante, ¿ok? Entonces, es importante, mamis, que ustedes recuerden toda esta información para poder nosotros poder trabajar de forma adecuada en la alimentación nutritiva de sus bebés, ¿ok? Entonces, espero que hayamos comprendido esta primera parte para ustedes y yo lo que quiero ahorita es ayudarlos a responder todas las preguntas que ustedes tengan en el chat o la que me puedan hacer. Igual recuerden que vamos a tener un grupo de seguimiento todo un mes completo con ustedes para poder apoyarlas en la preparación de sus alimentos, ¿ok? Para poder lograr que ustedes puedan soliviantar los conocimientos en la alimentación nutritiva de sus bebés, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes lo recuerden, ¿ok? Para poder dar todos los alimentos saludables a sus bebés, ¿ok? Vamos a irnos a la sección de las preguntas. A ver. A ver, vamos con las preguntas, mamis. Doctor, una consulta. Dime, mami. Hay una lista que usted mostró de proteínas, vegetales, frutas. Sí. Se ve muy chiquitito en la diapositiva. ¿Hay forma que nos No, pueda no te entender? preocupes. Esa información que ustedes van a tener en la plataforma que ya les van a enseñar los accesos si es que aún no lo tienen. Ahí van a tener un material educativo donde está todo lo que he hablado yo y toda esa lista completa está allí. Ok, y por último, la mantequilla de maní que me dice que ya el bebé lo Ujú, puede consumir. Mi pregunta ujú. es, pues, ¿puedo comprarlo en cualquier sitio naturista de No, estos que en pote? no, No. justamente lo que vamos a compartir con ustedes y también está esa información allí es de los sitios que hemos encontrado con la licenciada Luz de donde venden alimentos aptos para bebé. Por ejemplo, una de las sugerencias es Pecamanía, donde venden mantequillas netamente orgánicas. Obviamente en estas tiendas orgánicas lo que ustedes tienen que verificar es que ahí diga cero azúcares añadidos, ¿no? En todos los alimentos ustedes van a ver los octógonos y obviamente cuando hay octógonos que hay exceso de sodio o azúcares añadidos no son aptos para los bebés. Entonces ahí igual nosotros le hemos hecho un listado de todos los emprendimientos de acá de nuestro país para que ustedes puedan manejar esa información y poder hacer unas compras adecuadas, ¿no? Entonces, sí podemos introducir las mantequillas. Hay mantequilla de maní, mantequilla de almendra, mantequilla de cashew, siempre hay acceso a todo eso, ¿sí? A ver, hay una Ya. pregunta de la mami Betina que me dice, doctora, dice nunca antes de los 4, entonces sí se lo puede a los 5. No, amor, la recomendación en nuestro país es a partir de los 6 por los niveles de anemia que hemos tenido en nuestra población, ¿ya? A los 5, por ejemplo, en Estados Unidos sí lo hacen porque ellos tienen 0% de anemia, ¿no? La Sociedad Americana de Pediatría en ese tipo de casos sí lo autoriza de alguna manera, pero en nuestro país es preferible que no, que reciban lactancia materna full hasta los 6 meses o mixta en el caso de los bebés, ¿ok? A ver, tengo otra pregunta de la mami Camila. En cuanto a las harinas, las almendras, te digo, ¿qué se recomienda? Sí, amor, lo que yo les voy a pedir en esta primera etapa de la alimentación complementaria, sobre todo en estos primeros meses, es que, por ejemplo, en cuanto a las harinitas, siempre ustedes le van a decir, no, dale harina de 3 semillas, 4 semillas, 5 semillas, 6 semillas, 7 semillas. Lo primero que ustedes deben hacer es experimentar semilla por semilla, ¿no? Empezamos con harina de avena, otra vez luego con harina de almendras y así progresivamente. Cuando ya bebé haya logrado todos los tipos de harinitas, si no haya pasado nada, pueden experimentar con estas que vienen combinaditas, ¿ok? Estas, por ejemplo, tienen también esa lista en Biosan, en Bioandino, ¿ok? Que tienen todo este tipo de harinitas adecuadas para los bebés para poder la alimentación complementaria, incluso también las harinitas que ustedes sepan del lugar quizás en el mercado, esto que tengan obviamente un buen almacenamiento
y todo lo demás lo pueden hacer. Solamente siempre tienen que ver que sea cero azúcares añadidos, ¿ok? A ver, me pregunta la mami Luz, referente a las frutas cítricas, ¿se le puede dar ya a los 6 meses? Por supuesto que sí, mami. Eso es un mito derribado, 100% científicamente corroborado. Mientras más tempranamente ustedes introduzcan ese tipo de alimentos, menos riesgos de alergenicidad van a tener sus bebés, ¿ok? No le tengan miedo a darle fresas, no le tengan miedo a darle mandarina, naranja. Justamente la licenciada Luz les va a enseñar los cortes de estos alimentos para que puedan darle al bebé la experiencia de disfrutar estos alimentos. Mami, pueden darle kiwi, que es un alimento impresionante en vitamina C, en zinc, en antioxidantes para sus bebés. Ahora que tanto se enferman los bebecitos, es algo que les va a ayudar un montón, ¿ok? Entonces, sí, por supuesto que sí se puede introducir, solamente respetamos las texturas. Generalmente yo las voy recomendando a partir de la segunda semana que ustedes ya van ganando alimentos mayores, ¿ok? Generalmente empezamos con los alimentos que ustedes se sientan más seguras para que estén tranquilas, ¿ok? Luego ya vamos experimentando cosas nuevas y es maravilloso cómo el bebé coge los alimentos, se los lleva a la boquita y los disfruta, ¿no? Así les deje pues todo un desorden total, déjenlos, se embarran la cabeza, el pie, la mesa, la silla, el piso, déjenlos experimentar, ¿ok? Amor, respecto al yogur, como lo hemos mencionado en la exposición, recuerda que su introducción es a partir de los 9 meses. Todo lo que son derivados lácteos, mamis, yogur, queso, como hemos recomendado, a partir de los 9 meses. En países como Colombia, donde también el nivel de anemia es baja, sí lo introducen desde antes, pero en nuestro país y en nuestra realidad nacional lo introducimos a partir de los 9 meses, ¿ok? Entonces, el yogur Danlac natural no griego, sí pueden introducirlo a partir de los 9 mesecitos, ¿ya? ¿Alguna verdura que no se recomienda? Sí, mami, siempre me hacen esta pregunta respecto a la espinaca, a la selga, a la beterraga. No, no hay ninguna verdura que no se recomiende en los bebés. Siempre lo importante es desinfectar los alimentos, cocerlos de forma adecuada, ¿ok? Esta teoría de, por ejemplo, la espinaca, ¿no? Siempre dice, doctora, existe la meta hemoglobinemia secundaria a la espinaca, no, no existe a ver, ¿cómo les explico ya? No porque coman espinaca diariamente, y no es que recomendamos diariamente, va a desarrollar esa enfermedad, sino que existen factores en algunos niños o personas o seres humanos que van a tener ciertas respuestas por enfermedades genéticas propias de los niños que activan por el consumo excesivo de estos alimentos, ¿ok? Como la espinaca, por ejemplo, pero en nuestro país pues es mínimo, generalmente se desarrolla en otros países, sobre todo en Inglaterra, todo lo que es ese tipo de situaciones, ¿ok? Entonces es importante que olviden esta situación, ustedes pueden darle beterraga, espinaca, selga y todas las verduras a bebé sin ningún temor. ¿Ok? Obviamente van a intercalar. Por eso olvídense eso de que todos los días sopita de hígado con verduras. No, más amorrita, no. Ustedes tienen que formar su plato saludable para mis bebés y poder ofertarles un plato saludable cuando ya hayan ganado todos los grupos de alimentos, ¿sí? Me pregunta la mami, en la actualidad hay varios doctores y nutricionistas que dicen cosas diferentes y nos confunden. Sí, claro que sí, mami. Por eso realizamos este taller. ¿Ok? Por eso hemos realizado este taller, porque lo que queremos es brindarle una información validada, ¿no? Entonces, si ustedes tienen esta información validada, ustedes no van a tener miedo. Sí, lamentablemente, sobre todo en nuestro país, donde hay un bajo desarrollo, tanto en estos aspectos como en diferentes aspectos médicos de nuestros niños, sobre todo en los centros, puestos de salud, donde a veces me llegan bebés, obviamente que se alimentan inadecuadamente, ¿no? Llegan a mí al año comiendo papillas, no queriendo comer, con problemas de lenguaje. Recuerden que si ustedes no introducen texturas, formas hasta el año de vida, nuestros bebés van a tener luego problemas de lenguaje, de oralidad, de musculatura orofacial no utilizada. Y les apuesto que van a tener problemas de lenguaje, como tengo muchos niños que me han llegado ya a edad mayor y todos tienen ese factor denominador común de una deficiente alimentación complementaria. Ok, sí, hay la teoría de hay que darle cada 3 días, no le des cítricos hasta el año, no le des fresas,
no le des ese tipo de cosas. Muchos mitos relacionados a alimentación, por supuesto que sí lo hay, amor, sí lo hay. Yo lo único que siempre les digo es que ustedes tienen que buscar información certificada y ustedes pueden ir a las sociedades americanas de pediatría, a la Sociedad Española de Pediatría, que son estándares de, de investigación que tratan de esto, ¿no? E incluso a la Sociedad Colombiana de Pediatría que desarrolla mediante estos cursos o diplomados de alimentación nutricional dirigido a médicos y a licenciados que podemos brindar esta información adecuada a nuestros niños. Por eso tienen tanta información en internet de las mamás blogueras, de las nutricionistas blogueras, toda esta información, pero que si ustedes no canalizan de forma adecuada, no van a poder alimentar bien a su bebé. ¿Ok? Entonces, sobre los alimentos alergénicos, ¿se tiene que cumplir la regla de 3 días? No, amor, no, no necesariamente. Excepto que tú y tu esposo sean completamente alérgicos, por ejemplo, a la piña, que me ha pasado, sí les doy el tiempo necesario a mi bebé para introducir antes del año la piña 2 o 3 días. Va a depender mucho de los antecedentes familiares, pero bebés que no tienen antecedentes familiares, yo les doy con todo y hasta el momento todos han ido perfectamente bien, ¿ok? El gran dilema de las infusiones. Claro que sí, mami. Nada del anís estrellado. Está completamente contraindicado. He tenido en toda mi formación pediátrica, yo me he formado en el Hospital del Niño de Breña y ahí es donde nos llegan pues todos los casos más raros que ustedes puedan pensar. Y me ha llegado un niño intoxicado por Vivaporú que me hizo un estatus convulsivo, un bebé de 10 mesecitos y he tenido un bebito también con convulsiones por anís estrella. ¿Ok? No es que a todos sus bebés les vaya a pasar por si alguna vez le introdujeron, pero sí puede pasar. Hay riesgo de eso. ¿Ok? Y como lo hemos hablado en la presentación, recuerden que el agua forma parte de los hábitos saludables. Díganme ustedes si a todos ustedes les gusta el agua como tal, blanquita, como dicen mis niños, y han desarrollado ese hábito saludable o se lo están forzando recién ahora en la adultez que saben que es importante que ustedes mantengan una buena hidratación de por lo menos 2 litros al día. Entonces, piensen un poquito en eso y se darán cuenta que esos hábitos van desde bebés. Si ustedes tienen niños grandes, hijitos más grandes o hermanitos o primitos y les diga a la mamá que les dio solo agüita blanca de pequeñitos, les apuesto que de grande, así le ofrezcan la gaseosa, él no lo acepta porque se ha formado en su hábito saludable de consumir agua blanquita, como dicen mis pequeños. Entonces debemos de tener en cuenta esta información importantísima, mamis. Ustedes están formando todos los hábitos alimentarios de sus bebés. Siempre tengo mamitas que me dicen, doctora, a mí no me gusta tal verdura, pero a mis niños se los voy a ofertar. Y yo les digo, muy bien, mami, de eso se trata, de que entendamos como mamás que todo lo que aprendan nuestros niños se los ofrecemos nosotros como padres. Si nosotros no comemos tal verdura, créanme que mi niño no lo va a comer. Entonces debemos ofertarle la verdura, ¿ok? Debemos ofertarle los alimentos, incluso si es que no es de nuestro agrado, porque así ustedes van a formar hábitos saludables en la alimentación de sus pequeños, ¿ok? Entonces debemos de fortalecer estos conocimientos, tener todas las ganas de hacerlo y vamos a darlo con todo, mamis, a ofrecerle los alimentos que ustedes quieran, para eso nos tienen a nosotras. Ya nos ha pasado que a veces se han confundido, a veces estaban los bebitos resfriados y con rash y la mami nos mandaban y nosotros decíamos, tranquila mami, eso es parte de eso, para eso estoy yo, para monitorizarlas, ¿no? Entonces me dice la mitad, en cuanto a agregar condimentos, nada, mami. Recuerda que tú tienes que introducir el alimento tal cual es. Así te parezca feísimo, tal cual es. A partir de los 10 meses, sí les vamos diciendo a ustedes que pueden ir aderezando un poquito de forma natural con un poco de ajitos, un poco de cebollita, ¿ok? En esas cuestiones, porque ya bebé probó el alimento en su forma natural, pero recién a partir de esa edad, ¿sí? Entonces es importante que lo recuerden que podemos darle un poco de condimentos naturales a partir de los 10 meses recién, ¿sí? Si tienen más preguntitas, háganlas, mami, yo las, a ver. Lo mismo de aceite de oliva, no, mami, el aceite de oliva sí lo puedes utilizar desde los 6 meses si quieres preparar, no sé, tu sangrecita, tu hígado, tu vasito,
combinado con tu verdurita para darle un poco de hidratación o hacerlo más húmedo, lo puedes utilizar unas gotitas de aceite de oliva, ¿ok? Entonces es importante que sepamos cómo vamos formando los grupos de los alimentos en nuestros peques, ¿sí? Igual ustedes van a tener toda la información ahí en la plataforma, van a poder ver los videos cuantas veces quieran, ¿ok? Y poder tener la información a la mano, ¿ok? Espero que muchos de sus bebés, si es que tienen lactancia materna exclusiva o mixta predominio materna, ya estén tomando su vitamina D. Recuerden que la vitamina D es uno de los micronutrientes que todos los bebitos lactantes deben de consumir, ¿ok? Es importante. Yo, si es que han tenido de repente controles en el centro de salud o en la posta, lamentablemente no es un estándar de atención en estos centros el darle vitamina D a los niños, pero los que no estén usando, por favor, escriban al grupo de WhatsApp para poder indicarle las cantidades que es importante que puedan suplementar, sobre todo aquellos que tienen lactancia materna exclusiva o los que tienen mixta a predominio de materna, ¿no? Porque los que tienen más fórmula, ya ahí viene suplementado, ¿ok? O que tienen fórmula exclusiva, ¿ok? Recuerden que el hierro se da a partir de los 4 meses de forma preventiva y a partir de los 6 meses ya sacamos, ya todos sus bebés ahorita que tienen 6 deben tener ya su nivel de hemoglobina para saber si es que hay que aumentar las dosis de hierro o no, ¿ok? Y lo vamos revisando igual también en el grupo de apoyo. Mami, la vitamina D, ¿ok? La vitamina D se da a todos los bebitos. Los bebés necesitan 400 unidades diarias de vitamina D. Los que son mis pacientitos que también veo que están en el taller ya saben que ellos reciben la biogaya con vitamina D. En el caso de poder introducir vitamina D, 5 gotitas al día, todos los días, ¿ok? Y vamos valorando después de los 6 meses y vamos cambiando o agregando otros micronutrientes dependiendo de cómo va la alimentación de sus niños, o lo vemos en la consulta. Y el hierro, que es importante a partir de los 4 meses en dosis preventiva y a partir de los 6, si es que están con anemia sus bebés, aumentamos las dosis. ¿Ok? Y eso igual me pueden ir consultando en el WhatsApp, si quieren envían su nivel de hemoglobina y vamos corrigiendo porque recuerden que la anemia no da síntomas, mamis, ¿ok? No da síntomas, pero es muy perjudicial para el neurodesarrollo de sus bebés. En cuanto a las pastas de frutos secos de maní, almendras, ¿de qué edad dijo le podemos introducir? Amor, generalmente lo recomiendo a partir de los 8 mesecitos, ¿ok? Cuando ya hemos introducido 8 o 9 meses, cuando ya hemos introducido los alimentos más frecuentes en tus bebés, ¿ok? Cuando, por ejemplo, ya te ganaste el panquecito, porque ya ganaste todos los ingredientes del panqué, ¿no? Su harinita, su huevito, su frutita, le podemos agregar un poco al panquecito para que el bebé lo coja y lo sienta húmedo, junto, embadurnado con su mantequilla de fruto seco, ¿ok? Entonces ahí tienen esa opción de poder ofertarle eso a bebé y que el bebé pueda disfrutar de eso. Entonces, si tienen más preguntitas, ustedes me la pueden hacer, no hay ningún problema. ¿El Forcing es recomendable para bebés de 6 meses? No, amor. El Forcing, que es el zinc de 20 miligramos, o sea, el zinc en edades tempranas, el requerimiento es mínimo, o sea, es casi menos de 5 miligramos, que lo vas a obtener de los alimentos, de la propia lechecita, ¿ok? Lo utilizamos sobre todo en aquellos bebés mayores de 1 año que generalmente tienen episodios recurrentes de infecciones, ¿ok? O que hayan tenido una diarrea de más de 2 semanas, ¿no? Se da un tratamiento un poco largo de zinc para ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, pero no se usa Forcin en bebés pequeños. No existe la suplementación validada del zinc en dosis regular. ¿Ok? Recuerden que las vitaminas también son medicamentos, así es que no les damos por dar, salvo las que sean necesarias. ¿Ok? Es raro que le hayan mandado Forcin. Nosotros no usamos Forcin, no hay ninguna sociedad que lo indique. En cuanto a las sociedades americanas de pediatría de hueso, no sé bajo qué criterio se lo haya dado, podría o tendría que saber por qué, o sería importante que lo consultes con tu pediatra para ver por qué,
¿no? Entonces, son indicaciones muy precisas del zinc. Sí, todo bebé que inicia alimentación debe consumir alimentos ricos en zinc, sí, pero la cantidad de requerimiento que requiere lo puede obtener de los alimentos perfectamente, a diferencia de la vitamina D, que muchas veces sí se requiere suplementar y la Sociedad Americana de Pediatría, la Sociedad Española de Pediatría recomiendan la suplementación. ¿A qué señales tendríamos que prestar atención a los elementos alergénicos? Muy buena pregunta, mami. Generalmente vamos a ver abones o ronchas grandes cuando hay respuestas alérgicas exageradas, aumento de volumen de ojitos, de labios, o hay algunas formas de respuestas alérgicas muy leves o transitorias, mamis. Por ejemplo, cuando les dan y el bebé experimenta, no sé, con la piña y se lo llevó justo por el borde del labio, de la boquita, y aparecen como unos puntitos ahí y que luego desaparecen. Esto puede ser temporal. Entonces, lo que hacemos es esperar un tiempo y volverlo a introducirlo en 2 meses. Eso lo vamos viendo. A veces justo les pasa cuando estamos en el tiempo de alimentación y se les dice, ya mami, volvemos a introducir en un mes, 2 semanas, 3 semanas, qué sé yo, dependiendo del tipo de alimentos, para ir monitorizando eso. ¿Sí? Es importante que recuerden que los alimentos, ya nada de eso de primero clara, luego yemita, en el caso del huevito, no. Se da huevito junto, ¿ok? De preferencia traten de buscar alimentos orgánicos como los huevitos de gallinita de vida libre que les permiten a sus bebés comer alimentos más saludables, ¿no? Con menos preservantes y demás, ¿no? Casi preferimos siempre lo natural, ¿ok? Incluso con las frutas hay fresas orgánicas, no plátanos orgánicos, que va a permitir una mejor alimentación para sus bebés, ¿ok? Ok, listo, mamis. Entonces, igual ustedes, mamis, tienen acceso a toda la información, pueden hacer todas las preguntas en el chat donde están. Manden los platitos si quieren, manden fotos de sus sillitas, de su bebé disfrutando de su comida. Es algo que a ustedes la va a fortalecer en este proceso, porque esto es un proceso, mami. Siempre van a haber dudas, siempre van a haber preguntas. Y estaré yo ahí junto con la licenciada Luz para poder ayudarlas todo este mes y poder adaptarlas y poder darles las fuerzas que ustedes necesitan para seguir experimentando. Tranquilas que siempre habrán opiniones del resto, sobre todo en la familia, pero ustedes guíense porque ustedes son la fortaleza de sus bebés, ¿ok? Y deben de seguir con los parámetros que científicamente estén probados y validados para nuestros peques, ¿ok? Amor, cucharaditas de bebés, de bebés, de bebés, no te preocupes, no del adulto, sino de los bebés, de los peques, las cucharas pequeñas, ¿ok? Entonces, si no hay alguna pregunta adicional, nos vamos a ver el día de mañana para la parte práctica, para que ustedes puedan ver los cortes, las formas, cómo armar los platitos y todo lo demás, ¿ok? Igual les han dejado un recetario en la plataforma para que ustedes se puedan ir guiando de algunas recetitas que puedan obtener y así ustedes van a poder sacar pues recetitas incluso de las mamás blogueras, pero ya van a complementar con los grupos de alimentos que muchos de esos platos les falta y ustedes van a poder armar su menú semanal, ¿ok? Entonces ustedes van jalando las cosas positivas de los demás y las van complementando con la información que ya tienen, ¿sí? Entonces, mamis, ha sido un placer podernos encontrar el día de hoy. Ok, entonces nos vemos el día de mañana. Yo las acompañaré para responder sus preguntas. La licenciada Luz estará con ustedes para ayudarles en toda la parte de la fase práctica y vamos a seguir. Y recuerden que en el grupo pueden hacer sus preguntas, incluso hoy vamos a estar pendientes para responderlas y poder ayudarles en todo este proceso. Disfrútenlo, por favor, no se me estresen, ya disfruten este proceso que es lo más bonito que ustedes van a poder pasar en esta etapa, más allá de todas las cosas que hay alrededor, ¿sí? Entonces disfrútenlo mucho. Nos vemos el día de mañana. Un abracito a todas y a sus bebecitos. Gracias a ti, mami. Nos vemos mañana.